Cuando tú tienes un grupo social con problemas de depresión, con problemas de autoestima, con problemas de trastornos alimentarios, por bulimia, por anorexia, con problemas relacionados a autolesiones, a problemas de suicidio, una serie de conjuntos psicológicos, son jóvenes que están muy vulnerables a la manipulación, a todo tipo de control y que obviamente lo vemos nuevamente con los datos. Cuando tú metes encima de todos estos problemas los programas de educación sexual integral que apuntan a la ideología de género, terminas trabajando con jóvenes que están profundamente confundidos, con problemas psicológicos muy serios, a los cuales les ofreces como solución. Ahí viene el problema. Tú decías, no estamos haciendo nada para solucionarlo. En realidad ellos sí están promoviendo una solución, pero es una solución criminal. Promueven la cuestión de la identidad de género. In a world where you make a truth claim, you back it up with evidence, it does not matter because that comes across as violent, as hateful. Don't we have a commitment with the truth, with the Logos? Y bueno, me gustaría, las credenciales claramente se resumen que usted es un doctor en filosofía política y como yo había dicho, y en inglés lo quiero decir, tiene más grados que Fahrenheit, ¿no? More degrees than Fahrenheit, como decimos. Y yo creo que ahorita hay una voz autorizada, especializada para esto, doctor. Gracias por su tiempo. Hace Perfecto. poco participó, doctor, en Canal 11 en un debate, pleca, pues intercambio de ideas, si se puede decir, que después se puso un poco interesante, en la cual se vende y se vendió como un tipo de compasión, que la ESI es compasión y que no tenemos que llegar a estar en desacuerdo con la implementación de la ley de la educación integral de prevención del embarazo adolescente. Ujú. Doctor, ¿qué es primeramente, antes de entrar a lo que es la ESI, qué es algo que trae por escrito el Partido Libre de Honduras, que es el partido oficialista, que es enfoque de género? ¿Qué es cuando decimos perspectiva de género y enfoque de género? Bueno, mira, ese es el gran problema ideológico con todos estos programas de educación sexual porque es la manera de introducir la ideología de género dentro de la educación. Cuando hablamos de perspectiva de género, los ideólogos lo que están planteando es que al ser humano hay que dejarlo de ver como un ser humano tal y cual somos, con su propia constitución genética, con su constitución psíquica, afectiva, emocional, espiritual, con sus potencias intelectuales o volitivas. Tenemos que desplazar esa visión del ser humano como una persona humana y tenemos que adoptar una visión que tiene que ver con el género, es decir, con esa identidad autopercibida, autoconstruida que supuestamente nos constituye como tal. Y este es el gran problema que estamos viendo hoy, porque esta visión es una visión que no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad. Si tienes tú que afirmar que tu identidad puede no coincidir con, como se dice, el sexo asignado al nacer, como si el sexo fuese algo impuesto que te imponen los padres, que te impone la sociedad, entonces estamos hablando de una mentira aquí. Por eso la perspectiva de género en realidad es, como dice el gran Miklos Lukács, estamos hablando aquí de una batalla antropológica por redefinir al ser humano. Y al plantear la perspectiva de género, lo que estamos haciendo es desplazar ese paradigma de ser humano, con todo lo que implica ser humano, y lo estamos reemplazando por una pretendida identidad que es autoconstruida, que es elegida, que solamente, como también dice Agustín Laje en su libro Generación Idiota, es válida solamente en la medida en que yo la elijo. Si yo no elijo esa identidad, si yo no elijo ser humano, si yo no elijo ser hombre, si yo no elegí ser, en el caso de una mujer, ser mujer, entonces no tiene absolutamente ningún fundamento en la realidad. Y aquí está entonces la gran mentira ideológica que vemos con todo esto, ¿no? Doctor, entonces estamos hablando y podemos llegar a decir que sería una desacralización de la persona o restarle categoría ontológica en quererlo reducir, como usted le dijo alguna vez al doctor Javier Rivera, como todo se resume en una praxis genital, una práctica genital. Por eso, y detrás del enfoque de género,
vienen cosas como la orientación sexual y vienen leyes que se involucran en eso. ¿Por qué tenemos que estar preocupados en Honduras por este tipo de retórica, principalmente retórica, más que la ley? Los eufemismos que utilizan que son pues un tanto reductivos. Mira, hay varios temas ahí para mencionar. Obviamente que es una desacralización del ser humano, es una batalla ontológica también, porque es negarle el ser, quienes somos nosotros. De hecho, nosotros somos seres humanos, es decir, el ser, aquello que nosotros participamos desde una metafísica cristiana, no participamos de Dios, el ser que participamos, que nos constituye como tal, que se manifiesta en la humanidad. Un ser en la piedra se manifiesta de una manera, en un animal determinado se manifiesta de otro, en nosotros se manifiesta con características únicas y distintivas que tienen que ver con la libertad, con la espiritualidad, con la capacidad de elegir, con la capacidad de pensar, de formarse, de dialogar, de relacionarse. Es un rebajar al ser humano, negándole todas estas cualidades y reduciendo el ser humano a meros estereotipos, de tal manera que si yo no calzo con ese estereotipo que se impone de lo que significa ser hombre o ser mujer, yo debo elegir y encontrar mi propia identidad de género. Entonces, a ver, estos mismos que nos acusan de imponer estereotipos de género, reducen al ser humano a un estereotipo. ¿Y qué problema hay con imponer esto en Honduras? Hay varios problemas. Desde el punto de vista, lo podemos ver del derecho natural o lo podemos ver desde el punto de vista del derecho positivo. En Honduras hay leyes explícitas, una serie de leyes, no hay solamente una, que hablan del derecho de los padres a educar a los hijos, del derecho de los padres a elegir qué tipo de educación van a tener sus hijos. Y principalmente para esto, hay una ley en Honduras que habla de que los padres deben tener una voz y una opinión al momento de diseñar el currículo de educación de sus hijos. ¿Cuál es el problema entonces que hemos visto hoy? Que la ley de educación sexual que se plantea en Honduras es una ley para la cual, mira esto, jamás se consultó a ningún educador de Honduras, es decir, los educadores no tuvieron absolutamente nada que decir al respecto y no se consultó en absoluto a cero padre en Honduras, siendo que la ley lo manda. Cero padre. ¿Quién hizo la ¿Pero ley por qué? esta? ¿Pero por qué no se les consultó? Porque quienes están detrás de esta ley son grupos LGBT. Esto es lo interesante. Es decir, es un grupo de gente que no tendría que hacer absolutamente nada con nuestros hijos, no tiene nada que meterse ni opinar, ni cómo educarlos, ni qué enseñarles, ni absolutamente nada. Y cuando se les recriminó a estos grupos de que ellos fueron los que estaban detrás de esta ley de educación sexual integral, sin haber invitado a educadores, sin haber invitado a padres, ¿qué dijeron? Dijeron que contratamos a un bufete de abogados. Ahora, yo a ese bufete de abogados les voy a decir una cosa, o son unos ignorantes que no conocen la misma normativa legal de Honduras, o, y esta me parece que es la respuesta correcta, ustedes hicieron esto a propósito porque no les importó absolutamente nada la ley, ¿no? Entonces, aquí ya vemos una violación sistemática, no solamente de imponer una ideología, no solamente de violar los derechos naturales de los padres, sino que también están violando la ley de Honduras al momento de presentar un proyecto de ley que si tú lo lees, está minado de la palabra género por todos lados. Totalmente. Y otra cosa, si pasase por el filtro de los padres, sabiendo que, según me pueden llegar a corregir después, el 90% de las personas en Honduras son conservadoras o se identifican con el cristianismo. Ujú. Entonces, si pasa por por el ojo de los padres, claramente existiera un rechazo. Ahora, vienen ciertos tipos de afirmaciones porque las personas pueden llegar a decir, bueno, tal como contratamos abogados, entonces tiene que ser bien. La falacia de autoridad, ¿verdad? Claro. Que tiene hoy día. No estamos tampoco diciendo que no estamos hablando negativamente de la formación, pero no solamente porque alguien de autoridad lo diga, es. Ahora, hablando de autoridad, dice aquí el rector, y quiero que usted, doctor, me haga un análisis de esto, me parece curioso. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que por cierto ha recibido muchísima plata de Ford Foundation y de Bill Gates Foundation, Ujú. dice lo siguiente:
dice que la ley, la ESI, está basada en laicidad y que no contraviene con los principios cristianos. Dice que esta ley pretende atacar la enfermedad grave que es pues el embarazo de menores, que es un brote de embarazo de menores, Ujú. que Honduras es de los países de la región. ¿A qué podemos contestarle a esto? Bueno, mira, yo le voy a responder con datos, con estadísticas. En Honduras, al menos eso es lo que se dice, de cada 5 adolescentes chicas, una queda embarazada. Y el problema es el siguiente, que en cualquier programa realista que apunte a solucionar un problema, nosotros tenemos que ir a las causas. ¿Cuáles son las causas que llevan a esa una de cada 5 chicas a quedar embarazadas? Y el problema es el siguiente, que el Estado se quiere arrobar para sí mismo la autoridad de tratar de solucionar un problema para el cual no tiene solución. Por muchas razones. Porque no va a las causas. En segundo lugar, porque la causa es el problema en esa familia. Hay que empezar a preguntarse qué está pasando en esas familias por las cuales hay una chica que queda embarazada. En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué está pasando en las otras 4 chicas que no quedan embarazadas? Que es mucho más importante, porque te quieren hacer creer como que todo Honduras se está quedando embarazada y no es así. Entonces hay que ver la realidad. Hay chicas en Honduras, que son la mayoría, estamos hablando del 80%, que no quedan embarazadas. Nunca jamás te lo plantean desde esa perspectiva. Te lo plantean desde la perspectiva negativa, que tiene una función psicológica de confundir y de meterte en una especie de falacia mental de la cual a veces, una vez que se aceptan las premisas, es difícil salir. Entonces, lo que el gobierno de Honduras tiene que decir es lo siguiente: tenemos una de cada 5 chicas que quedan embarazadas. Hagamos lo que hacen las familias de las 4 que no quedan embarazadas y apliquémoselo a las otras familias, que es lo que necesitan para evitar estos casos. Entonces, el problema es que cuando meten los programas de educación sexual, vamos a tener un empeoramiento de todos estos problemas. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral tiene como premisa fundamental, y aquí estoy citando las discusiones y los debates que han tenido lugar en Honduras. Básicamente se dice que hay que implementar la educación sexual integral en Honduras porque así lo manda la Agenda 2030. Ahora, entonces, vamos a la Agenda 2030. Primero, eso no es un argumento. Nuevamente volvemos a lo que tú decías de la falacia de la autoridad, porque la Agenda 2030 pretende ser una especie de constitución supranacional, progresista, globalista, para tratar de reemplazar nuestras constituciones, porque como no pueden meterlo por la ley, lo tratan de meter por la Agenda 2030. La Agenda 2030, en su introducción, vaya cualquiera ponga Agenda 2030 y va a leer en la introducción, en el primer párrafo, que dice que el objetivo de la misma es implementar las conclusiones de las grandes conferencias internacionales. Y ahí comienza a citar, no lo estoy inventando, comienza a citar la conferencia de Río en el año 92, la conferencia del Cairo de 1994, que fue para el control de la población y la imposición del aborto en todo el mundo. Simplemente hay que leer el documento del Cairo donde habla del aborto. La conferencia de Pekín en la China del año 1995, que tuvo como objetivo la implementación de la ideología de género en todos nuestros países. Fíjate que quién fue la invitada principal y quién fue la estrella de la conferencia de Pekín en el año 95. Una mujer, Judith Butler. Judith Butler. Judith Butler fue llevada por Planned Parenthood, que organizó esta conferencia, porque ha organizado Planned Parenthood todas las conferencias internacionales, para imponer la ideología de género, y es ahí cuando se propone la educación sexual como un vehículo para meter el aborto y para meter la ideología de género. Ahora, cuando yo digo que la ESI es un caballo de Troya para meter el aborto y para meter la ideología de género, lo digo por varios motivos, fundamentado en varios motivos. En primer lugar, uno ve los programas de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, lo que se quiso imponer en Chile, lo que se quiere imponer en México, es demasiado obvio. Aborto e ideología de género. Pero si uno lee los programas de las Naciones Unidas, hablan de los derechos reproductivos sexuales e identidad de género. Ahora bien, sigamos con la Agenda 2030. El mismo preámbulo te lo dice. Vamos al objetivo número 3.
aborto, que tiene que ver con la salud, pero uno hablará, bueno, mejorar la salud. No, cuando hablan de salud, te hablan de salud como derecho sexual y reproductivo. Vamos al objetivo número 5. Nuevamente tenemos la cuestión de el aborto y la ideología de género. Vamos al objetivo número 10 y nuevamente, en nombre del género y de la diversidad, te traen la misma temática. Entonces, en Honduras, cuando te dice que la misma Agenda 2030 nos manda a meter la educación sexual integral, lo que está diciendo, básicamente, quien argumenta de esa manera es que tenemos que meter el aborto y la ideología de género dentro de los programas de educación. Y te voy a dar otro argumento de Honduras, que alguien lo puso ahí en el comentario de Instagram. Los colectivos que estuvieron detrás nuevamente de la imposición de esta ley en Honduras son los colectivos LGBT, obviamente ideología de género, y los colectivos feministas que abogan por el aborto. Entonces se Mm, dan nuevamente esos dos factores mm, en la ley. mm. Obviamente que esta gente no te puede venir. Tú me decías que en su mayoría Honduras es una sociedad conservadora. Tú a una sociedad conservadora no puedes ir de frente en la cara y decirle queremos imponer la ideología de género, queremos imponer el aborto, queremos negarle el derecho a los padres, como hoy está pasando en Baja California Sur, en México, por ejemplo, donde están con un proyecto dos colectivos transexuales tratando de imponerse y quitarle la patria potestad a los hijos. Estoy haciendo un video sobre eso que lo voy a sacar en estos días. No pueden ir con eso en Honduras. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir por una manera falaz, con engaños. Las enfermedades de transmisión sexual y el problema de los embarazos adolescentes. Entonces, una política de verdadera tiene que ir a las causas de eso, que son las estructuras familiares, el modo como vive la familia, y tratar de replicar lo que están haciendo bien las otras familias. Fíjate, en Honduras, ¿por qué hay 4 chicas de 5 que no quedan embarazadas? Y uno tiene que empezar a analizar por qué pertenecen a una iglesia, porque tienen una conciencia moral, porque tienen la familia presente, porque hay relación de diálogo entre padres e hijos, porque los padres son responsables con esos hijos, porque esas chicas pertenecen a grupos que las contienen y obviamente las protegen y los varones también, porque también no hay que olvidarse de que el varón debe estar contenido y debe tener una conciencia moral y una responsabilidad moral. No es que Honduras sea un país que está totalmente perdido, no, lo que tenemos que preguntarnos es por qué hay un 20% que está teniendo problemas muy profundos en el entorno familiar, en los entornos personales y que lleva a esas chicas y a esos muchachos a niveles de promiscuidad que no se deberían dar. Pero si la educación sexual me va a alentar la promiscuidad y si la educación sexual lo único que va a hacer es repartir anticonceptivos para que tengan todas las relaciones que quieran, eso no va a solucionar absolutamente nada, al contrario, va a empeorar, ¿no? Es sentido común, me parece a mí, ¿no? Totalmente. Voy a poner esta imagen en mis historias y en mis redes sociales, se la robé al doctor Pablo solamente para dar un resumen pequeño. Me acaba de decir entonces que parte de la ESI a nivel global es parte de la Agenda 2030. Estas son sus palabras. La 2030 es un resumen de cumbres de las cuales buscan objetivos claros y entre ellos son: número 1, alterar la imagen de la familia y alentar la homosexualidad. DACA 1964. Controlar la natalidad e impulsar el ABORTO. Bucarest 1974. Ujú. Promulgar los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. El Cairo en el 94, que ahí participó, si no me equivoco, John D. Rockefeller como máximo Sí, ponente. sí, Ok. sí, ciertamente. Ok. Promocionar la ideología de género en Pekín en el 95, la nueva ética y moral de la Carta de la De Tierra la en el Tierra. 93 y últimamente la nueva ética universal de vida sostenible de la Ujú. Cumbre de la Tierra Río de Janeiro en 1992. Doctor, esa palabra sostenible, yo recuerdo que usted se había, por decir así, parado sobre los hombros de uno de sus sacerdotes favoritos, un señor que había hecho un extenso trabajo con respecto al globalismo, que Sí, él sí. trata esta palabra sostenible. E- El, Ajá, el le cedo padre la Claudio palabra. Sanauja era argentino, él ya falleció hace unos años, pero él hizo un trabajo impresionante, un trabajo admirable,
porque por muchísimos años, no quiero exagerar, pero digamos 30 años más o menos, tal vez más, hay familiares suyos que son seguidores muy queridos míos y seguramente me van a poder dar el número exacto, pero supongamos que él estuvo 30 años, 35 años estudiando absolutamente, esto es lo impresionante, todos, absolutamente todos los documentos que salían de todas las dependencias de la ONU. Se dedicó toda su vida a leerse absolutamente todo y él creó un boletín de información global donde iba alertando, miren, en tal dependencia de la ONU se está discutiendo imponer tal cosa o tal otra. Y él hizo un libro, escribió un libro, Religión Global y Poder Universal, donde habla de ese y tiene otro libro sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, donde básicamente hace un estudio explicando qué significa la palabra sostenible o sostenibilidad o sustentabilidad dentro de las Naciones Unidas. Eso es increíble. El desarrollo sustentable. El libro salió en Buenos Aires, Editorial Vórtice, año 2003. Y el otro es Poder Global y Religión Universal, del año 2010, también por la Editorial Vórtice. El libro Desarrollo Sustentable, que salió en el 2003, yo lo leí apenas salió, y para mí fue algo todo nuevo esto, porque acababa de salir la carta hacía tiempo de la Tierra y el desarrollo sostenible, pero él hizo un análisis de todos los documentos, que esos documentos no nos llegan a nosotros, no salen publicados, son documentos internos, se pueden obtener, sí, se pueden obtener todos, pero no es que sean documentos que se publiquen como se puede publicar la conclusión de Pekín o del Cairo, por ejemplo. Y básicamente él hizo todo un análisis, un exégesis de qué entienden ellos cuando hablan de la palabra sustentable. Y la gran sorpresa mía, porque es un trabajo admirable, es el haber descubierto que para las Naciones Unidas sustentabilidad significa control poblacional, ¿no? Sustentabilidad significa supuestamente proteger recursos. Eso es lo que nos quieren hacer entender, pero en realidad lo que quieren decir por proteger recursos es, en vez de tener 5 personas que se sienten en la mesa para comer las naranjas que están sobre la mesa, vamos a eliminar 4 para que los recursos los protejamos y los podamos extender. Entonces, esa es la lógica que usa las Naciones Unidas. No es una lógica de la creatividad, no es una lógica de recurrir al ingenio humano para poder producir más, como lo está haciendo la humanidad hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy no tenemos un problema real de alimentación y de comida. Los problemas que estamos teniendo hoy en día y los que vamos a tener es por culpa de casos concretos de ingeniería social. Pensemos el caso de Holanda, por ejemplo. El gobierno de Holanda que está obligando y está expropiando a las tierras de los mayores productores de Europa. Los holandeses son los mayores productores de alimentación, que es impresionante que en un país chiquitito los holandeses se les han ingeniado para ser un granero del mundo. Eso es algo increíble, ¿no? Lo mismo están haciendo en Canadá. En Canadá, en las zonas y territorios más fértiles, que curiosamente también son holandeses, en general la mayoría son holandeses, no todos, así no se me enoja algún seguidor amigo canadiense que no es holandés, pero la mayoría son holandeses aquí en Canadá y tienen un ingenio impresionante realmente para aprovechar la tierra, y el mismo gobierno de Trudeau está limitando el acceso a los fertilizantes en nombre de la sustentabilidad, y están declarando muchas tierras que eran protegidas y tierras que estaban reservadas para la agricultura por una cuestión de seguridad nacional, hoy en día las están abriendo para el desarrollo. Entonces los mismos que te hablan después de proteger el clima y proteger el medio ambiente son todos unos mentirosos, ¿no? Ecologismo y animalismo, entonces, por encima de humanismo. Bueno, también está ese problema, pero también es un falso ecologismo y es un falso animalismo. ¿Por qué es un falso animalismo? Te voy a dar un dato concreto. La Unión Europea acaba de ordenar a Irlanda el matar a 200.000 vacas. ¿Por qué? Porque
supuestamente Irlanda se está sobrepasando en las cuotas de contaminación. Entonces hacen un cálculo del gas metano y hacen un cálculo de los pedos que se tiran las vacas y dicen, bueno, a ver, hay 200.000 vacas de más en Irlanda. Irlanda está contaminando demasiado, es una islita chiquitita, como si eso fuese a generar algún tipo de problema al medio ambiente, y están ordenando asesinar a 200.000 vacas. Esto es una locura. Y tú dices, pero ¿y los pobres irlandeses? Vas a bajar el número de vacas, va a subir el precio de la carne, porque obviamente si van a tener una cuota, y no solamente eso, Luis, fíjate que esta gente jamás trabajó en su vida y jamás estuvo a cargo de una granja y a cargo de vacas. ¿Cuál es el problema cuando tú limitas el número de las vacas para un granjero y un productor? Que ya no se hace sostenible, ¿no? Tú necesitas tener un mínimo de producción para que eso sea sostenible como un negocio. Si a ti te van a decir, tú puedes producir leche, pero solamente puedes tener dos vacas, no tiene sentido porque los costos van a ser tan grandes que no se equipara. ¿Se entiende? Entonces es una serie de problemas gigantes. Aquí en Canadá, vamos a ver otro ejemplo, te voy a dar de datos de estos animalistas que en definitiva no les importa nada la ideología animal. Aquí en Canadá, en la provincia de Ontario, todos los granjeros, y yo tengo varios amigos personales míos que se dedican a la ganadería, que tienen que tirar miles, y te estoy hablando de miles de galones de leche todas las semanas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canadá les pone cuotas y un máximo de cuándo puede producir. Entonces alguien me dirá, no, si hay un problema del hambre porque en África hay gente que no tiene que comer. Sí, esa gente no tiene que comer porque el gobierno de Canadá, que se llena la boca con discurso de derechos humanos, les obliga a los granjeros a tirar la leche para que los precios aumenten. Esto es una locura, ¿no? Y entonces aquí en Ontario en este momento tenemos el litro de leche sale $8. $8 sale el litro de leche. Para una familia de inmigrante, para gente que está viniendo, no tiene cómo darle de comer a sus hijos. Mira, aquí en Canadá, y los que viven en Canadá lo pueden verificar, hay ciudades en distintas zonas, incluso el mismo Toronto, pero en Ottawa, en ciudades como St. Catharines o Hamilton en la provincia de Ontario, donde hay bancos de comida, donde se pide a la gente que done leche, porque hay gente, canadienses, inmigrantes, que no tienen dinero suficiente para alimentar a sus niños. Entonces están pidiendo a todos los que podemos que colaboremos con 1, con 2, con 3 litros de leche para que esa gente tenga. Entonces hay lugares donde yo he tenido la oportunidad de ir a ver y corroborarlo, donde hay heladeras, hay comercios aquí en Canadá que prestan un espacio para que haya una heladera, un refrigerador conectado y tú puedes ir y donar 1 litro, 2 litros, 3 litros de leche. Es un problema real. Yo cuando voy al supermercado trato de comprar 1 o 2 litros de leche. Yo personalmente hace mucho dejé de tomar leche, pero siempre que puedo compro 1 o 2 litros y lo voy a dejar a un lugar donde hay un refrigerador, donde vienen después mamás con niños, donde tú lo ves, que hay gente que no tiene para comer y el gobierno de Canadá les ordena a los granjeros a tirar la leche. Y tú dices, bueno, pero ese granjero no podrá regalarla, no pueden, sí, y de hecho los controlan. Yo, Si eso, yo confirmo eso, yo porque mi abuela es canadiense. bueno, ahí está. Yo lo confirmo, mi abuela es de Toronto y el hijo de él, mi tío Lexter, vive en las afueras y me comentan y me confirman todo eso desde la crisis de los camioneros, desde toda la opresión que ustedes han venido, si no me equivoco, desde Trudeau hijo, desde el 2015 para acá, se han Así es. empeorado las cosas, pero han venido viendo un debacle moral a través de eso. Doctor, usted mencionó Canadá. A ver, quiero leerle otra afirmación que hizo el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dice él, estamos también activamente trabajando con las personas de la Universidad de Toronto, donde estaba el doctor Jordan Peterson, Ujú. su amigo y mi mentor, que lo amo también, ¿no? Dice, estamos trabajando activamente con la Universidad de Toronto porque vamos a participar en un estudio vinculado con suicidio de adolescentes que tienen que ver con el tema de la, pues, de lo que encubre todo el macro de lo que es la ESI, LGBT, esto y Ujú. lo otro. ¿Será que existe ahí una clave titulada eutanasia o cómo lo mira usted? Bueno, a ver. ¿Por qué tiene la Universidad de Toronto ideólogos de primera en Canadá participar en algo así en Honduras?
Es interesante eso, y aquí hay un dato importante a tener en cuenta. Yo en mi libro, en Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, cito un paper que sale de la misma Universidad de Toronto. Voy a ver si lo encuentro porque no lo tengo presente de memoria, en la cual se argumenta que se debe imponer la educación sexual en Canadá. Esto surge durante el debate muy grande que hubo en la reforma de la educación sexual en el año 2015. Y se argumenta que se debe dar educación sexual a los niños para protegerlos de sus padres. Eso es el argumento del paper, que yo lo cito aquí. Eso sale de la misma Universidad de Toronto. De hecho, Jordan Peterson, él se levantó contra eso, denunciando. Él y su esposa estuvieron también muy metidos en el debate de la ESI en el año 2015, cuando todavía no era tan conocido él a nivel mundial, pero estuvo muy metido aquí en Ontario. Eh, y resulta que estos ideólogos plantean la educación sexual se debe hacer para proteger a los niños de sus padres, especialmente a los padres de tendencias religiosas, como si los padres fuesen quienes adoctrinan a sus hijos. Eso por un lado, con el tema de la Universidad de Toronto. Por otra parte, fíjate que hay un problema generalizado, eso lo trato en mi próximo libro sobre apaga el celular y enciende tu cerebro, que se ha observado que a partir del año 2010 y luego en el 2012 explotan todos los casos a nivel mundial, no solamente en Canadá, en Estados Unidos, también en Argentina, en México, en el país prácticamente que se mira, en la China misma, de casos de depresión, casos de intento de suicidio que generalmente están relacionados la depresión, el intento de suicidio, casos de autolesión, casos de autoestima, casos relacionados a la ansiedad y a los trastornos alimentarios. Todas condiciones psicopatológicas que de repente no se le encontraba ninguna explicación, explotaron a nivel mundial. Y lo peor de todo, como yo lo muestro en mi libro con los gráficos, que yo traigo muchos gráficos porque es bueno ver, todavía no han tocado techo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los años 90 existieron en muchos países del mundo casos de bulimia, casos de anorexia, pero tenían un techo. Es decir, tenías una proporción de habitantes, especialmente de chicas, adolescentes, que padecían trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, que se mantenían en un rango, por decir tu número, 10 de cada 100, se mantenía en un rango y más o menos subía, bajaba, pero estaba en una especie de techo. Tú podías observar en los gráficos, ¿se entiende lo que digo un techo? Lo que estamos viendo ahora es que han explotado la curva, ¿sí? Desde la esquina explota, 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 sube, sube, sube y todavía no ha tocado techo. Cada vez van aumentando más. En el año 2020 empeoró todavía más, obviamente por los encierros que llevaron a la persona no solamente a encerrarse y a frenar todo tipo de sociabilización, sino también a pasar muchísimas horas en las redes sociales. De hecho, es en el libro también pongo los datos, el aumento de nuevos suscriptores en TikTok, en Instagram, en Snapchat, especialmente de toda una generación más joven. El ingreso a las redes sociales comienza a una edad mucho más pequeña. Entonces tenemos toda una generación que desde hace más o menos 10, 11 años está padeciendo profundos problemas psicológicos. Ahora, Y no se quiere buscar la solución, porque si el techo, si no está bajando y si no hay un quiebre y si no hay un sub y baja, es lógico. y hay un problema multifactorial ahí, porque no es solamente la escuela que no busca una solución. Si bien ahora Suecia se ha dado cuenta y han prohibido las pantallas, por ejemplo, en las escuelas, lo ha hecho Francia, pero lo tienen que hacer las familias, tienen que ser un trabajo conjunto entre las escuelas y las casas, tiene que ser un trabajo a nivel parlamentario. Es decir, a mí me sorprende cómo muchos de estos políticos, perdón por la expresión, pero viven en una nube de pedos. ¿Por ¿No? qué? Porque tenemos un problema real, social, y estos imbéciles andan debatiendo la ley de educación sexual cuando tenemos otros problemas que son muy graves y reales en la población. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando tú tienes un grupo social con problemas de depresión, con problemas de autoestima, con problemas de trastornos alimentarios, por bulimia, por anorexia, con problemas relacionados a autolesiones, a problemas de suicidio, una serie de conjuntos psicológicos,
son jóvenes que están muy vulnerables a la manipulación, a todo tipo de control y que obviamente lo vemos nuevamente con los datos. Cuando tú metes encima de todos estos problemas los programas de educación sexual integral que apuntan a la ideología de género, terminas trabajando con jóvenes que están profundamente confundidos, con problemas psicológicos muy serios, a los cuales les ofreces como solución, ahí viene el problema, tú decías no estamos haciendo nada para solucionarlo, en realidad ellos sí están promoviendo una solución, pero es una solución criminal, promueven la cuestión de la identidad de género. Entonces, estamos viendo este es otro tema que se agrega, estamos viendo toda una generación de chicas especialmente, pero también de varones. Te voy a dar un dato concreto. En Inglaterra, en el Instituto Tavistock, este instituto criminal donde han estado hormonizando y operando niños en los últimos 15 años, es criminal, tan criminal que la misma Corte Suprema ahora ha ordenado cerrar ese centro. Vimos un incremento en el año 2019, antes de la pandemia, esto después empeoró, del 5.400% en chicas Wow, adolescentes wow. y 1.400% en varones adolescentes que llegaban con trastornos de identidad de género. Entonces, Luis, siempre que hay un problema, lo tenemos que ver con todas las variables posibles. Y hay muchas. No lo podemos reducir a una. Tenemos problemas psicológicos en gran parte causados por las redes sociales, problemas de autoestima, problemas de trastornos alimentarios, problemas de rechazo, de dismorfia corporal, porque de hecho se ha comprobado científicamente que Instagram a las chicas les causa dismorfia corporal, un rechazo del propio cuerpo. Bueno, muchos factores. Y si a eso tú le sumas el adoctrinamiento de las escuelas y la ideología de género como una escapatoria a ese cuerpo que no te gusta, ahí tienes un bingo. Tienes trastornos de identidad de género que están siendo causados por las escuelas. ¿Y por qué yo puedo decir que están siendo causados por las escuelas? Porque si tú lees toda la literatura científica, y es algo que yo me tomé el trabajo de hacerlo desde hace más o menos 18, 19 años, de leer los papers que iban saliendo de casos de trastorno de identidad de género, tú tenías niños con disforia de género que generalmente se generaba entre los 2 y los 6 años de edad. Tenías un historial, es en ese momento donde se enferma psicológicamente un niño. Hoy en día estás teniendo un grupo de chicos y de chicas especialmente, yo hablaba de 5.400% de chicas, que no tienen un historial de disforia de género. Es decir, no es una verdad, hay psiquiatras que dicen que no es una verdadera disforia de género, propiamente, clínicamente hablando, sino que son chicos y chicas que se han enfermado por muchos factores psicológicos a los cuales se le suma toda la propaganda LGBT, toda la propaganda de las escuelas, el adoctrinamiento escolar. Y fíjate, yo en Estados Unidos he tenido la oportunidad de estudiar, de leer los libros de texto, gracias en parte también a tener tantos seguidores en tantos estados, y eso me ayuda mucho porque maestras de California, maestras de New Jersey, maestras de New York, constantemente personas que yo conozco me están enviando material y me dicen, mira, doctor Pablo, salió tal libro. Y yo leo los textos y me informo. Y fíjate que todos estos libros en general en el estado de California es tremendo, son libros que están pensados por psicólogos. Eso es interesante eso. ¿Y cómo te das cuenta? Es porque están hechos de tal manera que buscan quebrarle la autoestima y buscan quebrarle ese concepto de persona humana que tenemos nosotros. Generar trastornos de identidad de género en los niños. Eh, Entonces la ESI prácticamente busca eso mismo, una revolución cultural, como dice, estas son palabras. Se busca una revolución cultural a ofrecer una mera enseñanza de práctica genital. así es. Entonces estamos metiendo como base lo que usted había comentado ahorita con respecto al gráfico. Entonces existe por default un problema cultural, existe Ujú. obsesión, digamos yo, a la reacción también, la falta de postergación a la gratificación instantánea, todo es placer inmediato. Así es. También hay exceso de consumo en redes sociales. De hecho, no hay exceso ni siquiera de producción, diría yo, porque existen las redes sociales como medios de distribución de ideas, sino que hay más consumismo de lo que puede haber producción. Ujú. Encima de eso, la música, yo me imagino que en su nuevo libro usted va a tratar la música, las letras, todo lo que está sucediendo. Y entonces, después es, ok, ya tenemos la cultura,
ya tenemos todo, ahora necesitamos quitarles o arrebatarles a los padres de la formación integral, que es la formación se las debe a los hijos. Ujú, Entonces, quiero, basado en eso, quiero leer una partecita, 1, 2, 3, 4, yo sé que solamente tenemos 14 minutos más, pero quiero ver porque usted había mencionado algo, usted dijo que esto se escucha como un fin noble. ujú. No, es como un fin noble, como que qué bonito el Estado preocupado por el bienestar de los hijos, porque claramente hay madres hondureñas que trabajan 12, 13, 14 horas, que no pueden llegar a pasárselas en casa a este tipo de formación. Entonces la persona que no está formada y preparada dice, el Estado es mi amigo, tengan mis hijos, yo se lo doy. Entonces, pues estoy a punto de leer en la página oficial lo de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras. Establece que se debe, en primer lugar, promover y garantizar la enseñanza de la educación integral de prevención al embarazo adolescente basada en un enfoque de derechos. Ujú. ¿Qué es el enfoque de derechos, doctor? Y es básicamente dejar totalmente de lado lo que realmente importa, que es la responsabilidad, ¿no? Es el desplazar. Todo el mundo ahora tiene derechos. Hay un libro de Ortega Gasset sobre el tema de las masas, el hombre masa, muy importante, muy interesante, lo escribió en el año 1930 La y, revolución de las masas, y cuando lo estaba, ay, se me fue el nombre, yo creo que sí. The Eh, Revolt of the Masses, si no me equivoco, sí, sí, ¿no? sí. Y cuando lo estaba leyendo ahora hace unos meses, el año pasado, que de hecho lo cito en mi libro, bien al comienzo, no hay que ir mucho sí, Revolt of the Masses es en español. Eh, Y resulta que él, en la rebelión de las masas, sí, cuando él comienza en la introducción a describir al hombre contemporáneo, él habla de un hombre profundamente idiota, es decir, un hombre centrado en sí mismo, ya hace 100 años casi, donde reclama derechos, pero nunca reclama responsabilidades o deja de lado totalmente el tema de la responsabilidad humana. Y fíjate que esto es un gran engaño, es un engaño lingüístico. Y es un engaño para toda una sociedad que ha sido completamente idiotizada, porque también ese es un tema que yo lo menciono aquí. O sea, es interesante que Agustín desarrolló el libro Generación Idiota, y yo cuando hablo del hombre contemporáneo, hablo de una persona profundamente idiotizada, metida en sí misma, literalmente, esas expresiones, hablo de la frase idiota en griego. Y fíjate que lo que tenemos aquí es básicamente una subversión de la realidad del ser humano. Nosotros estamos llamados a cumplir una responsabilidad como seres humanos. ¿Qué responsabilidad? Tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tenemos que protegernos de las inclemencias del tiempo. Esa es la primera responsabilidad, que tiene que ver con el derecho a la vida. El derecho surge como una respuesta a esa responsabilidad. Es al revés la cosa, ¿no? Tenemos la responsabilidad de procrearnos, tenemos la responsabilidad de formar una familia, y por eso el derecho a formar una familia, el derecho a la sexualidad dentro de ese contexto, porque no se trata de andar desparramando hijos por todos lados. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad con ese ser y con esa vida. Y la sexualidad hay que entenderla dentro de ese contexto, que incluso psicológicamente hablando, cuando una persona se libera sexualmente, sí, buena suerte, que te vaya muy bien, porque vas a ser un fracasado en todo aspecto, especialmente en cuestiones profundamente psicológicas. Eh, y luego tenemos esa responsabilidad de aprender, esa responsabilidad de crecer personalmente como humanos, de educar nuestra libertad, nuestras inclinaciones, nuestros afectos. Todo eso genera un derecho después a conocer la verdad, un derecho a relacionarse, un derecho a formar una sociedad política, a poder intervenir, pero todo basado en responsabilidades. Por eso lo que tenemos aquí es una tergiversación realmente de nuestra realidad, y por medio de ese llamado a los derechos, a vivir los derechos, es una forma de manipular psicológicamente a los jóvenes. Fíjate
que yo recuerdo estar caminando en el año 2019 por la avenida 9 de Julio, pleno centro de Buenos Aires, donde está el obelisco este famoso, y había un cartel en la parada de buses que decía: tener relaciones sexuales es tu responsabilidad, es tu derecho, que tus padres no te lo impiden. Y salía, que no te lo impidan, salía una chica de unos 16 años en la foto. Y obviamente que es una campaña de adoctrinamiento que en No Buenos era Aires, Irene en Montero, Argentina. no era Irene Montero la niña esa. No, no, no. Pero en Argentina tiene relación con la educación sexual, porque era justo todo el debate de con mis hijos no te metas. Entonces el gobierno de Argentina contestándole al gobierno de Larreta, de Horacio Larreta en Buenos Aires, simplemente haciendo una afirmación básicamente de revolución y reseteo o reformateo cultural, como yo menciono en este libro. Entonces, aquí tenemos una manipulación psicológica por medio del lenguaje, y obviamente que un joven que no haya aprendido a pensar, que no haya aprendido a razonar, que no haya sido formado, lo van a engañar muy fácil. Por eso mi llamado siempre es: hay que formarse, hay que aprender a pensar, hay que leer, hay que razonar para que no te manipulen. Total. Doctor, segunda, dice brindar información científica precisa, actualizada y adecuada a cada etapa de desarrollo de los y las educados acerca de distintos aspectos involucrados en sexualidad, enfocándose en la formación integral de la persona, respetando su dignidad, sus derechos, etcétera. Aquí viene algo interesante. Cuando dice madurez, está hablando de fomentar una conducta, perdón, bueno, analicemos esa y después miremos esta otra que acabo de decir. La voy a repetir: Bueno, mira, a brindar ver. información científica. Ujú. Es increíble. ¿Qué es información actualizada? O sea, ¿acaso hay nuevos cromosomas? Es- ¿Acaso hay... ese es ¿Qué el es gran problema. información biológica actualizada? Estos progresistas creen que porque es nuevo es mejor y es bueno. Esa es la gran mentira. Aquí era lo que siempre funcionó. En Honduras hay programas de prevención de embarazo adolescente que sí están funcionando. Es muy interesante eso. Y no tiene nada que ver con programas de anticoncepción, con programas de aprender a cuidarse, y con toda esa payasada de los derechos y disfruta tu sexualidad, pero cuídate, porque eso nada funciona. Cuando te hablan estos ideólogos de científicos, les gusta usar mucho la palabra científico, pero no les importa un comino la cuestión científica, porque en cuanto te hablan de perspectiva de género, se acabó la genética, se acabó la biología, se acabó la psicología del ser humano, se acabó Entra absolutamente todo. Son entra el mentirosos. posmodernismo y dejaron la verdad objetiva por fuera. Por eso, si tú te pones a debatir con esta gente, terminan afirmándote que la ciencia es opresión. Entonces, estos mismos, luego después les gusta andar hablando de educación laica y científica. Esa es una frase que la copiaron de Argentina: educación laica y científica. Eso lo decía Victoria Donda, que es una feminista argentina terrible, de lo peor que hay, que estuvo hasta hace poco en la policía del pensamiento, en el INADI en la Argentina, que se dedicaba a perseguir a todos los que no piensen como ella y que acepten estas ideologías. Pero en definitiva es parte de toda esta mentira. Y luego con el tema de la madurez, tú me preguntabas la madurez de los niños. ¿Puedo leer esa parte? Léelo, 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 sí. Ok, dice acá, fomentar una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad y estimular la postergación del inicio de las relaciones sexuales hasta que la persona alcance la madurez física, emocional y mental. Aquí quiero hacer o sea, ¿quién define la madurez? ¿Será el sujeto? ¿Será en el liberalismo? El liberalismo vende que con tal que no le afecte a los demás, yo puedo hacer lo que venga en gana con mi cuerpo, o lo que Irene Montero pidió en España, ya que lo habíamos mencionado anteriormente acá. O sea, ¿quién define la Bueno, madurez? ¿El Estado, la persona, el padre o la misma realidad según biológica al estos, principio? sí, según estos ideólogos, en general el argumento que usan es la capacidad de consentir. Cuando un niño tiene la capacidad de consentir, ya está, ya es maduro, ya está preparado para eso. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que según estos ideólogos, la capacidad de consentir no está determinada por factores neurobiológicos, sino que es simplemente esa capacidad de decir yo quiero. Y puede ser un niño de 4, puede ser un niño de 6, puede ser uno de 15, como Doctor, dijo Irene. Sí, disculpe que no quiero interrumpir, pero es que usted habla en el segundo capítulo, si mal no me equivoco, de Atrapado en el Cuerpo Equivocado, acerca de la psicomotricidad y sensomotricidad, que una cosa es la capacidad de razonar
y otra cosa es la capacidad de saber qué es lo que estoy diciéndole sí o no. Así es. Y el problema es el siguiente, que está demostrado científicamente que las funciones cerebrales, y especialmente la función cerebral en el lóbulo frontal derecho, algo que estos ideólogos jamás estudiaron en su vida, se activa en una etapa determinada del desarrollo cerebral que es hasta el final, porque el desarrollo cerebral es como un pasillo largo, enorme, oscuro, cuyas luces se van prendiendo de atrás hacia adelante. Eso pasa con las funciones cerebrales. Y las últimas luces, las últimas facultades en activarse en el cerebro humano son las que tienen que ver con el lóbulo frontal derecho, que tienen que ver con la decisión, con el discernimiento y el consentimiento. Entonces, cuando a mí me viene un activista y me dice, no, pero una niña de 3 años puede consentir, yo le digo, pero señora, es como pedirle peras al olmo. Un joven no puede consentir porque no tiene activada esa función. Y muchos jóvenes adolescentes que tal vez escuchan ahora me dicen, no, pero yo sí puedo tomar decisiones, pero toman las decisiones con otras funciones cerebrales. Ese es el problema. Funciones cerebrales que tienen que ver con el gusto, que tienen que ver con el placer, con la satisfacción de deseos. Por eso un niño, si tiene que elegir entre la comida o comer un dulce, una persona racional dirá es la hora de almorzar o la hora de cenar, me voy a comer esta comida. Pero un niño se va a guiar por los placeres, por lo sensible. Por eso también dentro de la psicología, y esto es muy importante, a los padres se les enseñan que tienen que educar a sus hijos en técnicas de tratar de demorar la gratificación personal, de sacrificarse, de poder imponerse voluntariamente a eso en pos de un bien mayor. Y eso es lo que define la madurez de la persona. Cuando una persona puede lograr sacrificarse por decisión personal de una oportunidad de placer, o puede enfrentarse a un dolor, porque también hay que tener en cuenta eso, que en la base de todos nuestros afectos e inclinaciones emocionales tenemos una dialéctica que está siempre presente, que tiene que ver con el dolor y el placer. El ser humano, por una tendencia natural, tiende a rechazar el dolor, evitarlo, huir y abrazar el placer. Pero ¿qué pasa si tú guías toda tu vida por esos principios? Terminas siendo un fracasado que siempre busca el placer y le escapa a las cosas difíciles. Entonces, una persona, para poder avanzar en su vida, un niño pequeño tiene que comenzar a ir abrazando el dolor. Tiene que, por ejemplo, te duele las caries, tiene que ir al dentista aunque te duela. El problema que vemos hoy es que hay una cantidad enorme de padres sobreprotectores que están criando a una generación de inútiles totales porque no quieren que el niño sufra absolutamente nada. Entonces van y lo sobreprotegen, que el pobre niñito que no vaya a sufrir, que si les dan una nota mala en la escuela van los padres a quejarse, cuando en nuestra época si te iba mal en la escuela, tus padres te empezaban a plantear por qué te fue mal en la escuela. Hoy en día van los padres a la maestra que cómo le va a poner un 7 a mi hijo cuando tendría que sacarse un 10 y mi hijo es perfecto, ¿no? Entonces, tenemos un nivel de imbecilidad bastante grande hoy en día, culpa de toda esta educación progresista, de toda esta educación que habla de esa madurez, con términos completamente lindos, pero totalmente vacíos, porque no dicen nada de esos textos. Y cuando tú te enfrentas a los ideólogos, como me pasó a mí hace poquito en el canal este de Honduras, en este programa, ¿cuál es la realidad, Luis? La realidad es que lamentablemente la gente a la cual yo me tuve que enfrentar, porque ellos venían a proponer la ley de educación sexual integral, no saben ni hablar esa gente. Esa es la realidad. Vean el video en mi canal de YouTube y compruébenlo por ustedes mismos. Esa gente no sabe expresar una idea, no sabe explicar, titubean, no saben hablar con claridad, ni siquiera para imponer una ideología son buenos. Entonces es un problema serio este. Totalmente. Doctor, no quiero pues, quitarle más de su tiempo, solamente quería ver, ya que estamos en Honduras, un pueblo conservador, noble, muy noble, la gente hondureña es bien noble, y viene este dragón, esta conexión que viene desde hace muchísimos años, que hasta ahorita estamos viviendo, como dije hace poco en un video que hice, estamos viviendo tiempos que nunca antes hemos vivido en cuanto a alguna revolución sexual. ¿Y qué consejo le da a los pues claramente los padres, pero también a los adolescentes que dicen, como no me enseñaron a pensar, como no tengo la formación y las herramientas, ¿cómo puedo aprender a pensar? ¿Qué hago?
qué recursos, qué hábitos Ujú. debo dejar debo deshacer para implementar unos nuevos. ¿Qué es aquello que podemos llegar a ser como individuos primordialmente y también como padres? Básicamente, entendernos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué tipo de potencialidad realmente tengo? ¿De qué manera yo puedo crecer personalmente? Y ahí vamos a encontrar muchos aspectos. Es una especie de examen personal, no solamente de conciencia. Intelectualmente, ¿en qué nivel estoy intelectualmente? ¿Realmente leo? ¿Realmente aprendo? ¿Me estoy formándome en distintos temas actuales? Si tengo una familia, formándome para ser mejor padre, mejor madre, para explicarle a mis hijos los grandes problemas que están habiendo, cómo los puedo proteger a él. Formándose intelectualmente, volitivamente, la voluntad. ¿Cómo estoy trabajando con mi voluntad? ¿Realmente tengo una voluntad fuerte que lo que me propongo lo hago? ¿Tomo decisiones en mi vida? ¿Qué cosas realmente yo debería cambiar en mi vida? Mm, Hay una frase muy buena de Jordan Peterson que tiene en su libro 12 reglas para la vida, donde él habla de que hay mucha gente que le pregunta, yo no sé por dónde empezar. Y él da un consejo que está muy bueno. Él dice lo siguiente, muchas veces el hombre, el ser humano, ha sido corrompido hasta tal punto que no puede ver el bien, pero sin embargo nunca se pierde la capacidad de darnos cuenta que está mal. Y entonces wow. comienza por ahí. Fíjate en tu vida personal. ¿Qué cosa no estás haciendo en realidad bien? ¿En qué cosa estás fallando? Comienza por ahí. Trabaja y métele fuerza, métele voluntad a eso. Y obviamente que eso va a requerir un orden personal, un orden en la vida, una reacomodación, un no dejarse manipular, un comenzar a pensar, a ver, ¿de qué manera me están manipulando a mí? Tal Mm, vez estoy pasando demasiado tiempo en las redes sociales. Porque una cosa es pasar tiempo en las redes sociales para aprender algo, para crecer, y otra cosa es para perder el tiempo. Y eso me puede estar afectando psicológicamente como lo trato en el próximo libro. Netflix, me pueden estar ideologizando a mí y a mis hijos. Tal vez yo a mis hijos les doy renda libre con el iPad, con el celular, con la televisión y les estoy destruyendo la vida porque eso los está afectando neurobiológicamente, los está afectando psicológicamente. Estamos hablando de temas interesantes en la mesa. mm, ¿Por qué wow. no? Porque nadie está leyendo, porque nadie está estudiando, entonces nadie tiene algo interesante que decir. Pónganse a leer, pónganse a formar, hablen con sus hijos, pasen mucho tiempo con ellos. Pero si me vas a preguntar a nivel personal, yo diría que la lectura es algo importantísimo, porque en la lectura tú entras en un diálogo con el autor donde tú siempre puedes frenar para pensar, tú lo puedes cuestionar, tú puedes ir comparando, puedes ir creciendo, puedes ir aumentando en ese conocimiento, puedes ir tomando un criterio propio al respecto. Para los que no han leído mucho y que no tienen el hábito, ¿cuánto tiempo pueden comenzar a leer diariamente? Miren, yo lo que recomiendo es lo siguiente, tienen que ponerse un tiempo en su horario. Que sea lo que sea. Si dicen media hora, que sea media hora, 40 minutos, una hora, pero lo tienen que cumplir a rajatabla, de tal manera que no tengan ningún tipo de distracción, que no se vayan al celular, que se distraigan y ahí se olvidaron. Ponerse un propósito. Un consejo que yo le doy a la gente es, tomen un libro que les interese, vean cuántas páginas tienen. Este libro, por ejemplo, tiene 250 páginas casi fuera de la bibliografía, son 250 páginas, y decir, bueno, a ver, ¿en cuánto quiero leer este libro? Si lo quiero leer en 7 días, lo divido en 7, lo cual va a requerir leer, por ejemplo, 30 páginas por día. Entonces, comenzar y no terminar hasta que leí las 30 páginas. O puedo medirme y decir, bueno, a ver, mi modo de lectura, mi método, rayándolo, lo que sea, solamente puedo leer 10 páginas en una hora o 15 páginas en una hora. Bueno, no frenes hasta que termines de leer esas 15 páginas o decir un capítulo por día, por así decirte. Y es un método muy efectivo. A mí personalmente me funciona mucho porque yo cada vez que agarro un libro me pongo un propósito. Voy a leer tantas páginas por día para poder terminarlo en 4 o 5 días o lo que sea. ¿Y qué hago Escriben los yo? márgenes también, ¿Cómo dices? escriben los márgenes y todo, porque Lo- yo utilizo yo los esto, libros los masacro. yo A los también, libros, a los libros los rayo, los ultrajo. los escribo, tomo notas, hago preguntas, marco mucho al costado, marco mucho porque hay gente que les gusta
marcarlos o... Hay distintas metodologías. Yo tengo el método de simplemente con un lápiz sin tanto colorinche, pero hay gente que me trae mis libros y parece un arcoíris el libro, que me da mucha... me da mucha alegría eso, ¿sabes por qué? Porque eso significa que el libro los hace pensar a la gente. Un libro que no te hace pensar, tú no lo marcas. Pero yo hago esto, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Aquí tengo un marcador. Entonces yo digo, a ver, yo por ejemplo tengo que, para poder terminar este libro en 5 días, tengo que leer esta cantidad por día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empiezo y voy hasta donde tengo que terminar ese día y le pongo la marca, le pongo el marcador. Y hasta que no llego ahí, yo no paro, por decirte. Y si por alguna razón a veces uno tiene que parar, sigo después. Y siempre tengo la noche para recuperar y terminar a donde quiero. Y hay veces que los libros los lees más rápidos, hay veces que te das cuenta y dices, mira, este libro está pesado, realmente es un libro difícil, y entonces te das más tiempo para leerlo, pero hay que ponerse una estructura y hay que ponerse un reglamento interno de cada uno de nosotros. Leer tantas páginas por día, eso a mí me funciona mucho. ¿Cuántos libros has leído, doctor, En total, en su vida? Sí. mira, es difícil decir, pero cuando tenía 12 años leía 40 por año. Llegué a leer en la universidad, cuando estaba haciendo el doctorado, más o menos 80 por año. Y más o Entonces menos, estamos hablando de 5 horas diarias de lectura, de investigación también, ¿no? sí, también. Lo que pasa es que en la universidad en realidad uno leía mucho. Eh, Se cortó el vivo, no sé por qué. Porque Se pasamos la cortó, hora. pero en Instagram nada más. Sí, No bueno, sé por seguimos qué. aquí nomás. Sí, aquí no hay problema. Entonces, yo trato de leer un libro por semana, a veces leo más, pero generalmente trato de mantenerlo entre 50 y 60 libros por año a esta altura. En general leo más porque tengo que investigar mucho, leo muchos papers, leo un montón de cosas, pero bueno, en cuanto a libros físicos trato de leer entre 50 y 60 por año. Brutal. Solamente el consejo para los padres, esa era la formación, ver que papá y mamá levanten más el libro, que levanten el iPad para poner lo que sea que esté ahí de Así es. trending. Doctor, gracias por su tiempo. Espero que esto sea una de muchísimas más que vengan. Se logró. Gracias por el conocimiento, por ser valiente. Yo creo que se requiere la valentía. Yo recuerdo una vez un comentario suyo que yo vi en Twitter. Yo no lo olvido. Eh, Cuando puso una persona, esto fue hace 2 años, por cierto, no fue hace 1 año y medio, fue hace 2 años, alguien puso un comentario diciendo, yo no entiendo cómo los académicos hablan en contra de lo que está sucediendo hoy día, sabiendo que tienen familias que alimentar, y usted le contestó ese tweet y usted le puso, lo que yo no entiendo es cómo las personas pueden vivir callando la verdad. Ujú. Me impresionó mucho eso. Un último mensaje para los que están detrás de redes sociales diciendo, yo quiero ser como el doctor Pablo, yo quiero ser como Agustín, como Miklos, como Nicolás y como toda esta gente valiente. ¿Cuál es ese tip de valentía que se necesitan para que se sumen a la verdad? Ser fieles a ustedes mismos y ese llamado interior a perfeccionarse que tienen. Hay una frase que a mí siempre me marcó mucho, eh, que dice lo siguiente, es una frase del Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, la medida de perfección no tiene que ser Pablo u otro, tiene que ser Dios y lo que Dios Mm. te pide en tu vida. Y por eso yo creo que hay una frase muy buena, también voy a citar de vuelta a las 12 reglas por la vida, que tu día de hoy sea mejor que ayer y sea sobrepasado solamente por mañana. Es decir, es un ejercicio de perfeccionamiento. Que hoy sea mejor que ayer, pero que mañana sea mejor que hoy. Y así ir creciendo en la vida, de esforzarse, ese darlo todo, ¿no? Eh, Fíjate que Jesucristo, en un momento, él, no me acuerdo bien el contexto, pero está en el Evangelio de Marcos, él venía caminando y la gente empezó a hablar de él. Y la gente decía, hace todo bien. Eso era lo que la gente veía de Jesucristo. Todo lo hace bien. A los sordos los hace oír y a los ciegos los hace ver, pero todo lo hace bien. Es la perfección. Y cuando uno se pone a pensar, ¿qué significa para esa persona que veía a Jesús que todo lo hacía bien? Es que en todo daba absolutamente todo, el 100%, en todo lo que hacía, cuando hablaba con la gente, cuando curaba, curaba, cuando tenía que orar, oraba, cuando tenía que estar con sus amigos, con los apóstoles, estaba presente, no estaba metido en su mundo, todo lo hacía bien. Y yo creo que ese es el llamado de cada uno de nosotros. Lo que te toque hacer, lo tiene que hacer bien.
sea lo que sea. Y así vas a poder llegar muy lejos en el lugar que sea que te toque vivir, ¿no? De tal manera, como decíamos fuera de cámara al principio, cuando te llegue tu oportunidad de brillar o cuando te lo exija la sociedad o cuando Dios mismo te lo pida, tienes que estar preparado para ese momento. Totalmente. Gracias, doctor, por su tiempo, por su sabiduría. Y nos vemos pronto. A la gente de Honduras, firmes, porque la historia nos recuerda a los débiles. Así es. Un abrazo. Igualmente. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias al aporte de cada uno de ustedes. Por eso los quiero invitar a apoyar mi trabajo por medio de una suscripción especial, ya sea en este canal de YouTube o por medio de mi página de Patreon. Muchas gracias a todos los que hacen posible este trabajo y hasta la próxima.